de Adidas, todos los fanáticos del fútbol, no te quedes sin tener en cuenta esta promoción, los Mercury Pad. Ya mucha gente está muy pendiente y quiere su Mercury Pad. Santos Cano, hay que analizar a profundidad nuestra selección nacional, hay que desglosar hombre a hombre, desempeño a desempeño. Hoy en día en el fútbol moderno, ya que hablamos de lo moderno, yo hace 4 años en la Eurocopa trataba de hablar de cifras y la gente decía, esto no es béisbol. Pero hoy en día los números, Javier, que es técnico, los números son cada vez más, el fútbol es cada vez más científico. Sí, sí, hay empresas que hacen millones de dólares como White Scout, Instant Scout, que se dedican a, cuando termina el partido, mandarte todas las estadísticas y trabajan para las federaciones más importantes del mundo, los clubes más importantes del mundo. Hay varias empresas que hoy se están dedicando a analizarte los partidos, ya sea mediante GPS, las distancias recorridas, con diferentes sistemas, también con diferentes cámaras. Hay muchos, está Amisco también, hay muchas empresas que se dedican a esto porque hoy en día el fútbol mueve millones de dólares y el técnico a veces también por un detalle se pierde un contrato millonario, el club se pierde quizá pasar de Champions por no manejar ciertas estadísticas y es muy importante en el fútbol mundial. Sí, el fútbol cada vez más científico, obviamente falta un toque más de la tecnología para definir jugadas polémicas, pero se está modernizando. Vamos a arrancar con el análisis hombre a hombre de Alecta Silva, vamos a arrancar con el hombre debajo de los 3 palos, científicamente qué pasó, porque hay números que detallar de Jaime Penedo. Jaime Penedo son los goles recibidos, ahí está por cada partido, Bolivia, Argentina y Chile, un total de 10 atajadas, ahí vemos en Chile estuvo 5 atajadas, fueron 10 total en la Copa América, 35 disparos recibió Jaime Penedo durante la Copa América y centros, creo que es un número importante, ahí es creo que una debilidad de Jaime Penedo, solo 2 centros sacó contra Chile cuando nos desbordaron la vida, entonces es un aspecto que se puede corregir Jaime Penedo. Solamente uno contra Bolivia. Sí, sí es cierto, y el gol casualmente fue una pelota quieta, sí es cierto que los números a veces no dicen todo, pero sí dicen muchas cosas en el fútbol. Bueno, vean los remates que nos tiró Chile, 18, fue el que más nos en los 3 partidos tiró a puerta. Hubo goles de juego aéreo, ya sean de táctica fija o de centros en jugada, pero tanto Vargas contra Chile, el partido de Bolivia, Otamendi, goles de juego aéreo. El sabor del gol se disfruta más tomándote una Coca-Cola bien fría, porque los goles siempre nos emocionan una y otra vez como si fuera la primera vez, haciendo de cada acierto un momento inolvidable. Coca-Cola siente el sabor. Vamos a ver, Santos Cano, los números de Adolfo Machado. Sí, ahí vemos, ¿no? Esto solamente cometió, vaya, una falta que fue contra Bolivia, Argentina y Chile. Esto fue muy limpio. En recuperaciones 3 contra Bolivia, 1 contra Argentina y Chile, 3 pases contra cada uno. Y bueno, en los pases buenos, ahí están, 52 buenos pases, 37 malos pases en los 3 partidos. Pero ¿no? fíjate que el partido con más pases malos fue el partido de Bolivia, porque fue el partido de Panamá más tuvo la pelota. Sí, ahí donde vemos pases debería ser centros, eso hay que corregir. Él solamente tuvo 3 centros durante toda la Copa América, un número muy bajo para una Copa América, pero sabemos que Adolfo Machado no es un lateral, no es su virtud, eso no está es su virtud. claro. Vamos solamente a 3 hablar Es centros. una obligación que le han dado a Machado. Exactamente. Prácticamente. Por eso solamente tuvo una falta, prácticamente no lo veía en la banda, hay que decirlo también. Estos son los números de Felipe Agdiel Baloy, nuestro capitán. Faltas cometidas, vemos en pantalla las recuperaciones, los pases buenos, pases malos y balones perdidos. 21 balones perdidos en total de Felipe Agdiel Baloy en 3 partidos. Sí, un número bastante alto y el tema de las faltas cometidas. Vemos que solamente comete 3 faltas, pero el tema que siempre se le ha criticado a Felipe Baloy, las amarillas, a veces recibe amarillas muy tontas. El tema de Javier Mascherano, un cabezazo y nos pierde un partido, un defensa central que solo marcó 3 faltas. Creo que es un tema que Felipe Baloy sabe y es muy autocrítico, que él sabe que puede corregir. Mira, y yo digo 3 partidos porque bien decía, la estadística con Chile no existe. Felipe no jugó contra Chile, o sea, en 2 partidos. Aquí están las estadísticas de nuestro capitán. Vamos hombre a hombre, estas son estadísticas científicas. Si vemos, Ronnie, los pases, él fue el defensor que más pases hizo durante esta Copa. Era la salida de Panamá. Exactamente, La es un salida jugador que tiende predeterminada. a salir muy por abajo. Este fue el jugador para mí, la revelación del torneo, Roderick Miller. Fue después de Gavilán Gómez el jugador que más pases hizo en toda la Copa América. Recordemos que empezó de lateral izquierdo. Recuperaciones también fue jugador, uno de los jugadores que más recuperaciones tuvo en esta Copa América. Faltas cometidas 5, no tuvo contra Argentina, 1 contra Chile. El tema de los pases malos, 20 pases malos, solo 2
contra el equipo de Argentina. Recordemos ese palo en la jugada que Higuaín le pega en la cabeza y logra marcar Messi, ¿no? Eso se suma como un desacierto, un pase malo. Exactamente. Y era un despeje, ni siquiera era un pase. Sí, lo había prácticamente complicado, ¿no? Pero bastantes pases para ser un jugador de atrás, ¿no? Estos son los números de Roger Miller, que sin duda alguna para mí en lo personal fue lo mejor de la Copa, ver este jugador en 3 partidos. Todos los 3 partidos. Y asumiendo el rol de ser central, de acompañar en su momento a Felipe Baloy. Hay que recordar que arrancó por izquierda, luego se hace la corrección contra Bolivia. Vamos a hablar de Harold Cummins, que no jugó contra la selección de Argentina, sí jugó algunos 60 minutos contra la selección de Bolivia, ¿no? Fue cambio. Cuando entró por poco, exactamente. Sí. Aquí están los números de Harold Cummins. No juega contra Chile, pero sí juega el partido completo ante la selección de Córrico. No juega contra Argentina, pero sí juega contra Chile. Harold Cummins. Harold Cummins también puede decir en su casa, donde está Harold Cummins, o ya en Alajuela, o donde juegue esta temporada, de que se midió a una de las selecciones mejores del mundo, que fue Chile, y vio el tú a tú con esta velocidad. Y el tema de las recuperaciones, Harold Cummins, una muy buena primera mitad ante Bolivia, pero luego, como él mismo reconoce, le pasa un poco la responsabilidad en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, y ahí es donde vemos muchos de los balones perdidos y de los pasos malos son en ese segundo tiempo ante Bolivia, y en las recuperaciones, la mayoría de las recuperaciones fue en ese primer tiempo ante el equipo boliviano. Pero bueno, mira, aquí jugó muchísimo menos que Miller, jugó peores números. Sí, pero por eso fue la autocrítica de Harold Cummins luego del partido contra Bolivia, y también la autocrítica de él para enfrentar el partido contra Chile. Dice, perdí mi posición, voy a recuperarla. Y la recuperó Harold Cummins, y fue muy autocrítico. Ese es un punto a resaltar en esta Copa América. Cómo Harold Cummins demostró al país que está para cosas con más responsabilidad, porque ha crecido mentalmente. Vamos a hablar ahora de Luis Coco Enríquez. Así es, Coco Enríquez. Miremos el tema de los centros. Sabemos la edad de Coco Enríquez. Recordemos el partido de Argentina, iba el desdoble, pero solamente los primeros 15 minutos. 2 centros nada más para el equipo para Coco Enríquez. Esperamos más del lateral izquierdo que vaya al ataque. Hizo falta Eric Davis, hay que reconocerlo. En el tema también de los balones perdidos. Coco Enríquez perdió muchos balones, y las faltas cometidas. 3 solo faltas cuando Chile, y nuevamente como Adolfo Machado, nos desbordó mucho. Coco Enríquez obviamente sufrió ante jugadores mucho más veloces, pero sabemos el tema de Coco Enríquez, que de repente a su edad se le está exigiendo más de lo que debería, pero cumplió en gran parte, ¿no? Es Coco parte Enríquez. de esta generación de jugadores que tienen casi ya 100 partidos con la selección nacional, y que uno pide relevo generacional. La gente dice, aquí debería estar el zurdo Valle, que está jugando en el Zamora del fútbol venezolano, pero para Bolillo, Coco está por encima de Ovalle, está por encima de otros laterales. Y cuando entró contra Bolivia, entró muy bien Coco Enríquez, cerró la defensa, y en el juego aéreo, Coco Enríquez, muy buen partido si uno ve los últimos 30 minutos de ese partido de Bolivia. Yo quiero que... Y luego entra y marca diferencia. Sí, marca diferencia, y le quita la titularidad a Cummins, que luego Cummins dice, voy a ir por lo que acabo de perder ante la selección de Argentina, que era titular, y ahora la recupera contra Chile. Yo te recuerdo, el fútbol se vive en cada sorbo de Coca-Cola, con cada jugada, con cada golpe al palo, con cada acierto, con las miles de emociones que nos llevan al límite, dejándonos sin aliento hasta que llega el anhelado gol. Coca-Cola, siente el sabor. Santos Cano, Amílcar Enríquez. Mira, para mí, el único partido que jugó, que fue contra Chile, solamente 4 recuperaciones, y ese era su trabajo. Por eso digo, o sea, lo por encima que nos pasó Chile futbolísticamente hablando, perdió 8 balones. Fue el más difícil de todos. 5. Porque tú bien decías previo, el partido con Chile nos tiene que ganar. O sea, ellos no van a especular con Panamá, y vienen de malos desempeños. Y comenzaron a subir su curva de rendimiento con Panamá, y luego hoy en día lo que le hicieron a México. Sí, la intensidad le costó a Amílcar Enríquez. Y la velocidad. Uno de esos balones perdidos es una que Alexis Sánchez le quita por detrás, que se le barrió por detrás, se la quitó limpiamente. Amílcar se iba en balón. Pero es que también les toca en ese partido jugar en inferioridad numérica en el centro del campo. Eran Gómez y él contra Marcelo Díaz, Aranguis y Vidal, cuando vamos a un tema clave. Este es el jugador que muchos obviamente lo ven como villano, otros siempre lo ven a Gavilán Gómez. Vemos las recuperaciones. Haga lo que haga, lo critican. Sí, son 7 recuperaciones, un número muy bajo. Yo me puse a buscar Michael Bradley, otros jugadores 5. Todos los jugadores que jugaron los 270 minutos promediaron arriba de las 15 recuperaciones. Estamos hablando de 16, 17 para los que jugaron los 3 partidos. ¿Por partido? No, 15 durante todo el torneo. Por partido siempre era 8, 7. Muy pocas recuperaciones para Gavilán Gómez, decir, pero sí fue el jugador panameño que el único que llegó a 100 pases fue Gavilán Gómez. Muchas salidas, ahora hay que analizar si estos pases
son para adelante, son para atrás, son para izquierda. Pero valen para pase. ¿Qué Valen le para pide pase. el Bolívar Gómez? Fue el jugador que más toques de balón tuvo también en toda la Copa América de Estadísticas, Panamá. yo siempre recordaré que en una Champions League el que más pasó fue Chiellini. Sí. El que más pasó en toda la Champions League es que se la daba, Buffon se la daba él y se la pasaba el que sea. Y el que sea estaba cerca. Exactamente. Y completó todos los pases del mundo en la Champions Claro, League. Vamos ahora a hablar de Aníbal Godoy, que no jugó el último partido ante la selección de Chile. Santos Cano, aquí están los números de Aníbal, que jugó contra Bolivia partido completo y contra Argentina hasta el minuto 34. Un pase malo en toda la Copa. Impresionante. Exactamente. Ese 31 pases contra Bolivia, todos fueron buenos. Pero hablamos de las recuperaciones, ¿no? Solamente Pero tuvo ¿quién recupera por Panamá? contra Esa Bolivia es y la uno gran contra pregunta, Ronnie. ¿Quién Y nos recupera falta por Panamá? un jugador 5 que recupere porque obviamente uno lo ve, habla de la intensidad del equipo y el hecho de Gavilán de no empujar el equipo a veces queda en la línea como un central más y tiende a atrasar el equipo. Obviamente los rivales también Argentina y Chile cuentan mucho porque nos metían en un arco, pero esa es la pregunta. ¿Quién es nuestro perro de presa? ¿Quién es el que está llamado a recuperar Yo balón? creo que por lo que puedo ver en estadísticas, la pelota se recupera más en los costados. Exactamente, nuestro mayor recuperador, lo vamos a ver, es Miguel Camargo, lo vamos a ver ahora adelante, en un partido que recupera inclusive 9 balones ante el equipo argentino. Bueno, aquí están los números de Alberto Negrito Quintero, siempre con nota alta, pero Negrito lamentablemente no jugó contra Chile. Chile no dejó jugar a Alberto Negrito Quintero. Lo dijo Pizzi. Lo dijo Pizzi. Queremos anular a Quintero, esa era la estrategia y lo hicieron. Lo anularon. Ese partido es para verlo una y otra vez. ¿Cómo nos pueden anular a Negrito Quintero y qué debemos hacer como Entre país? Isla, el volante derecho y el central derecho de Chile. E Islas no jugó. El hombre del Marsella no jugó contra México. Me llama la atención el tema de los centros, Ronnie. Solamente 3 centros para Alberto Quintero. Obviamente tiende a jugar mucho por el interior, pero Cero uno de esos contra centros. Chile. Pero uno de esos centros es el gol de Blas. Recordemos, ¿no? El primer gol. 0 disparos contra Chile. No jugó contra Chile Negrito. Oye, mira, Pero siete me parece balones que- perdidos, 6 malos pases. Muy importante las recuperaciones. Si Y hablamos 4 dónde se recupera la pelota de Panamá, se recuperan los volantes cuando apoyan a los 9 laterales. recuperaciones contra Bolivia. Aquí están los números de Armando Cooper, el Perco. Vamos a ver sus centros. Solamente uno contra la selección de Bolivia y luego no contra Argentina y luego con Chile no pudo jugar. Sí, Hay que hablar de los disparos, solamente un disparo a puerta. Muy pobre los números de Armando Cooper, que uno de nuestros jugadores llamado a ser el peligroso. Y ese disparo a puerta fue contra Bolivia en el primer partido que la tira largo, que era una oportunidad que si la pegaba Así bien la es. metía al Un ángulo. centro cruzado. Un centro cruzado. Que le Sí. tira creo que Blas. Sí, ¿no? creo que y Cooper lo debe saber. No esperábamos un poco más de Armando en este torneo. Repito, los rivales son, claro, son mayores, pero Armando Cooper en ese partido contra Argentina es uno de los partidos que más balones perdió. Es también, hay que decirlo, el jugador panameño que más faltas recibió de toda la Copa América fue Armando Hay que Cooper. tomar en cuenta 18 balones perdidos contra Bolivia. Número muy alto. muy alto. Mira, hay que tomar en cuenta que estábamos bailando con las chicas más lindas Sí. de toda la Copa. Estos números de nuestros jugadores nacionales son versus Chile, versus Argentina y bueno, vamos a hablar de Bolivia, pues, pero Bolivia no son bancos. Vamos ahora a hablar de Miguel Camargo, uno de los jugadores que dio buenas sensaciones en esta Copa. Sí, y me quedo con el partido contra Chile. Ven los disparos, 2 disparos son de Miguel Camargo y las recuperaciones. 9 recuperaciones, Miguel Camargo fue el jugador más intenso, fue el jugador que para mí estuvo a la velocidad del rival. Era uno de los pocos que podía contrarrestar esa velocidad del equipo chileno y era uno de los pocos jugadores que iba al ataque. Centros, los 2 centros prácticamente, los únicos 2 centros de Panamá contra Chile son de Miguel Camargo. Impresionante, Santos Cano. Una vez tuvimos una conversación con Nelson Gallegos en el lanzamiento de la camiseta de la selección. Sí, y y él Nelson no lo decía. Gallegos nos dijo, yo creo, y nosotros creo que dudamos de lo que nos decía Mira, Gallegos. y, Decía, Ronnie, Miguel, disculpa, 75 el año minutos nada pasado más. fue. En 75 minutos nada más tuvo más disparos que Cooper, más disparos que Quintero. Y más 75 recuperaciones. minutos. Y más recuperaciones que Mira, es impresionante lo de Camargo. Antes de seguir con el análisis y hacer una pausa aquí, porque en una conversación que tuvimos fuera de micrófonos, de mucha confianza, el profesor Nelson Gallegos nos dice, en el lanzamiento de New Balance de la camiseta, que Miguel Camargo, él le veía característica del pibe Valderrama. Entonces, cuando nos los dijo, yo decía, se equivocó de jugador, me está hablando de otro. O sea, porque uno dice, estás igualando a un jugador que todavía jugaba en el EPF, jugaba en el Chorrillo, con el pibe Valderrama, y uno dice, oye, ha tirado el listón o la comparación muy en alto. Y obviamente Nelson Gallegos estuvo en cuerpo técnico de Selección Colombia y él no nos va a cuentear por este Sí. tema y no va a igualar a cualquiera con el pibe Valderrama. Pero creo que el tiempo le dio la razón. El ¿no? tiempo le está colocando ese comentario. Era cuestión de que Camargo saliera de aquí. Era Sí, cuestión le ha que- hecho muy bien Venezuela. Yo creo que si uno ve los jugadores que hemos visto, yo me quedo tanto con Miller como Camargo. Y son 2 jugadores jóvenes que si uno ve los números, uno pensaría, chuzo,
están en el LPF y uno acaba de salir del LPF. Puede ser que este torneo le quede muy grande. No, estos son dos jugadores que demostraron que están ya para ser titular en esta selección de Panamá. Claro, no significa que de repente contra Jamaica o llamados viejitos, que no quiero decirle eso, llamados experimentados, van a tener su lugar. Pero estos son jugadores que están tocando la puerta, le están diciendo al bolillo, Pero Camargo profe, no le está quitando la posición a ningún experimentado no, jugador. va a estar por Pimentel, puede estar, ¿no? Que está lesionado, O por hay que Cooper, decirlo, ¿no? y que está suspendido también, hay que decirlo, Pimentel, ¿no? Sí, puede estar por Cooper o por Pimentel en la titular que Bolillo ha mostrado regularmente en los últimos partidos. Aquí están los números de Gaby Torres, un jugador que lo pidieron mucho previo a esta Copa América Centenario, que se ganó, como dijo Bolillo, en buena lid su titularidad ante Bolivia. Y aquí está Gaby Torres, no jugó ante la selección argentina, jugó prácticamente 60 minutos, 56 minutos ante la selección. Y ahí lo demuestra Ronnie, que ese partido contra Bolivia solo dio 8 pases. 8 pasos en 56 minutos es muy poco, un solo disparo al arco. Cuando Tejada entra, en esos 30 minutos da más pases, más juegos solamente en 25 minutos. Creo que le costó a Gaby Torres, pero lo que vemos contra Chile para mí demuestra por qué para mí debe ser titular. Creo que 56 minutos fue injusto solamente para medirlo, pero sí es cierto que Bolillo estaba viendo por rival y siempre se decantaba por el tema de jugar con un solo punta contra el equipo argentino. Sí, y Gaby Torres entra de cambio ante la selección chilena Santos Cano y cambió muchísimo con la compañía de Agdiel Arroyo. De una vez comenzaron a encarar, que es lo que te dije, o sea, los primeros 20 minutos ellos comenzaron a hacer diagonales, comenzaron a preocupar a Chile en defensa. El tema es que Panamá no preocupaba a Chile en defensa. Cuando entran estos dos velocistas, ya esos 20 minutos Panamá controló a Chile. Este es otro jugador que en 75 minutos dio muchísimas sensaciones positivas, Agdiel Arroyo, y creo que con lo que hizo ante Bolivia, lo que hizo Agdiel Arroyo, que tuvo un mal partido contra Argentina, que luego Bolillo lo menciona en la conferencia de prensa, sí. Un mal desempeño en los minutos que jugó Agdiel El Arroyo. balón perdido que termina en el cuarto gol. En el cuarto Sí. gol. Y luego se recupera ante la selección chilena. Agdiel Arroyo, aquí están sus números, Javier. Rápidamente, usted un hombre de números también. ¿Qué puede dar, qué balance nos puede dar de la participación del pistolerín, como le llamamos en Panamá? Bueno, yo creo que los números son muy altos, porque si de 2 centros uno termina en gol, tiene un porcentaje de efectividad alto, solamente 3 disparos a marco y una anotación, me parece importante. Por él siempre el tema de la técnica se le ha achacado a Arroyo, pero yo creo que cuanto más trabaje Arroyo por la banda, mejor van a ser los resultados para él, porque va a depender del centro. Yo creo que cuando él juega en el frente de ataque ya es un jugador para jugar más de contragolpe. 2 centros tira y el otro que usted quiera hacer memoria en casa es a Gaby Torres contra Chile, que Gaby no puede definir. Bueno, tiene a Medel enfrente, ¿no? Tampoco lo estaba marcando cualquier otro. Vamos a hablar de Roberto Nurse, el negro que no tuvo tantos minutos en esta Copa América Centenario, Alex. Con los 45 minutos de primer tiempo contra Chile, y bueno, pese a que recupera el balón del primer gol contra Chile, Roberto Nurse no la estuvo muy bien. Vemos 11 pases, de esos 11 pases, 7 fueron malos, perdió 10 balones. No fue la tarde de Roberto Nurse en ese primer tiempo, prácticamente no le salían las cosas, un solo disparo que fue afuera, 3 recuperaciones, una es el gol. Roberto Nurse creo que le costó, no era un partido para Nurse, el partido contra Chile no era para él, porque era para el juego aéreo, y como vimos contra Chile solamente 2 centros de Camargo, o sea, no lo buscaron en el juego aéreo, no tuvieron la pelota, era para un ataque para delanteros que contragolpeaban. Era para una delantera mixta. Pero no Exactamente. Para un tanque y un jugador rápido. Eso ¿Y mismo. qué hizo Panamá en ese partido? Jugó con 2 tanques el primer tiempo y el segundo tiempo con 2 jugadores rápidos. Vamos a hablar ahora de Blas Antonio Miguel Pérez, que lamentablemente por estas llamadas tarjetas amarillas innecesarias no puede jugar contra Chile. Esta es una de las cosas que tenemos que mejorar en el balance de la Copa América, es tarjeta amarilla innecesaria. Aquí están los balances Santos Canos de Blas Pérez. Bueno, ahí está, no creo que el partido contra Bolivia fue el suyo, tuvo 4 disparos al arco, 5 en total. Ahí tuvimos 20 pases, 9 pases malos, 11 perdidos y 3 recuperaciones. Yo creo que contra Bolivia fue la noche que se coronó Blas Pérez, ¿no? Sí, y lo hizo en broche de oro porque ganar contra Bolivia, rival que fuese a anotar el primer gol de Panamá en una Copa América Centenario, anotar el primer doblete, el gol que nos da una victoria agónica al minuto 88 ante Bolivia, nuestra primera victoria a nombre de Blas Pérez. Creo que Blas Pérez, acá el destino le está haciendo justicia a este ariete, que a pesar de no jugar ese último partido ante Chile, que se debe lamentar por esas tarjetas amarillas de discutir. Y ahí contra Argentina se vio, ¿no? 14 balones perdidos, pero 5 recuperaciones. Él corrió, presionó bastante contra Argentina. Que es una de las virtudes de Blas Pérez. Vamos a hablar ahora, Javier Einstein, de Luis Carlos el Matador Tejada, un referente en el fútbol nacional, un hombre que tiene ya plasmado en el Salón de la Fama del fútbol panameño su nombre. Números altísimos contra Bolivia, a pesar de los pocos minutos que juega, como dice Alex, 2 disparos a marco.
en el Sí, poco tiempo que jugó. cero disparos de marco. Ese fue el tema de matar. Tuvo una clarísima contra Bolivia, recordemos, para la tira afuera. Dos disparos. Dos remates, dos remates. Sí, sí, sí. El tema del marco, no tuvo tiros al marco. Sí, no tuvo tiro al marco contra Pero Bolivia, es, dos remates. es el delantero con más volumen de juego de Panamá, Así porque mismo. fíjate la cantidad de pases que Y el realiza gol, por partido. el gol de Blas, el segundo, él arranca la jugada con un pase filtrado a Arroyo. Sí, pasa en Muy amplitud bueno, muy y bueno. también participa en la jugada de gol de Camargo. Siendo uno de los delanteros que menos jugó de Panamá, participa en 2 anotaciones. Sí. Sí, Me creo que parece Tejada, importante. cada vez lo estamos viendo más de ese jugador que entra en el segundo tiempo, creo que tú lo señalas como jugador de lucha libre, ¿no? Entra a romper todo y ahí creo que le podemos sacar más provecho a Tejada, porque yo he escuchado gente que quiere retirar a Tejada y para mí Tejada no lo puede retirar, es un jugador diferente, pese a que los números tal vez no fue su Copa América, tal vez no fue, porque esperaba un poco más de Matador Tejada, pero en ese partido cuando entra contra Bolivia, para mí él cambia todo. ¿Por qué Él no lo fue cambia. su Copa América? Porque el partido contra Argentina nos complica todo la expulsión de Sí. Godoy al minuto 34, cambia el partido, tenemos que ver ahora cómo cerramos atrás para que no nos goleen, terminan goleándonos. Entra un partido para correr y Sí. Tejada para los partidos para que él tiene que Para entrar rematar, a jugar. para a jugar. rematar. Eso Ese mismo. no era un partido para jugar, era un partido para correr, meter, aguantar y que ya... Y, y cerrar contra así. Chile le faltó, como tú dijiste, un poco más liviano, un delantero liviano. Sí, tenés que poner uno que supla la carencia de distancia recorrida que pueda tener él, ¿no? Porque Tejada no te va a dar cantidad de desplazamiento, él te va a dar calidad. Cuando se mueve te pone una pelota Hubo en muchas profundidad. jugadas que la pelota se iba larga y Tejada no la corría. O hubo un pase largo al vacío y Tejada no la corría. Es que O sea, no está estaba para claro, él eso no estaba para tampoco. eso, exacto. Hubo una que recupera Nurse, que gana en el fútbol aéreo, porque Nurse le lanza un balonazo, se la logra bajar a Tejada, hace el pique para que Tejada devuelva en diagonal y Tejada hace el servicio, pero no le llega en efectivo. Obviamente estamos jugando contra Chile, no estamos jugando contra cualquier otra selección, pero sí le costó a estos dos en el partido ante Chile 45 minutos, que Bolillo de una vez corrige y lo sacó a los dos. Antes de hacer la pausa, sobre el ejemplo que decía Alex da Silva sobre Tejada, es como la lucha libre WWF, la anterior, ahora es WWE, que entraba Stone Cold en WrestleMania, entraba y Limpiando la casa. limpiando la casa, ¿no? Entraba a pegarle a todo el mundo y limpiaba el cuadrilátero. Tejada entra, así entró contra Costa Rica en la eliminatoria, entró en la segunda parte y echó atrás él solito a los ticos. Así entró contra Estados Unidos también, ¿no? Ese es Luis Carlos de Matador Tejada, un rematador que ha asumido su rol, creo que alzó la mano de Bolillo, yo quiero salir de la partida ante la selección chilena, nos tocó un rival muy complicado. Recuerde, este debate que tenemos acá en el marcador también va a las redes sociales, a nuestra cuenta Twitter, @elmarcadortv en Twitter, con el hashtag elmarcadorcl, el desempeño de nuestra selección nacional en Copa América Centenario. ¿Qué le pareció a usted? Tenemos una calificación de 3 a 10, porque el 2 y el 1 no existen, ni el 0, de 3 a 10. ¿Cómo usted considera la participación panameña en Copa América Centenario 2016, que estamos seguros que es muy valiosa para la historia de nuestro fútbol? Con una victoria nos venimos con 3 puntos, hubo selecciones que no pudieron ganar ni siquiera un partido. Antes de hacer la pausa, Santos Cano, jugadores que se quedaron en la banca que te hubiese gustado ver jugar. Estamos claros que queda Buitrago referenciado, ¿no? Que a pesar de jugar esos pocos minutos, no le queda mucho a Buitrago. Yo hubiese querido ver a Buitrago porque él me sorprendió mucho cuando jugó contra Venezuela aquí en el Rommel. La movilidad que tuvo, lo que corrió, lo que armó, la calidad que dio. Yo me quedé con ganas de ver a Buitrago. Es más, contra Chile yo no sé si hubiese salido con el Matador Tejada, hubiese salido con Buitrago. Sí, la gente se queda con esa pregunta, ¿no? Yo me quedo también con el tema de Martín Gómez, porque si llevamos a Martín Gómez, no lo llevamos solamente a pasear. Necesitamos lateral izquierdo y no quieres llamar a Ovalle, porque no sé, ¿por qué no lo quieres llamar? Eric Davis está lesionado, vamos a tirar a Martín Gómez para ver qué tiene este muchacho, para ver si podemos incluirlo dentro del llamado relevo. Me hubiese gustado ver qué tiene el Chiricano, no pueden decir que no, Sí. de repente no está al nivel, pero si lo llevamos y lo convocamos, vamos a tirarlo a la candela. Me hubiese gustado verlo para sacar más conclusiones Martín Gómez. Javier Ainsa, ¿qué jugador te quedó de ver, que querías ver jugar en esta selección panameña? Coincido plenamente con mis compañeros, creo que una variante en la línea defensiva, pero no me decanto por Gómez, sino por Escobar. Fidel. Y hubiera querido ver a Ricardo Buitrago, pero tendrían que haber hecho un sistema para él. Entonces eso lo hace más complejo. Porque en el 4-1-4-1 de Argentina difícil, en el 4-4-2 de otros partidos, Buitrago es un 10. Buitrago lo que hace, Bolillo lo que hace en segunda punta, pero las características de él es un armador de juego. Pero mira, por ejemplo, contra Chile, él salió con Amílcar y Gavilán en el medio. O sea, ninguno de los dos te iba a transportar pelota.
Tejada tenía que bajar a buscar pelota. Que esa era su función. Pero para, fíjate, para mí era un 4-2-3-1. Hay 10 minutos finales del partido que Huitrago juega de 10, Gaby de 9, Arroyo por derecha y cuando sacan a Quintero. Creo que va Camargo, se cambia de banda a la izquierda. Sí. Entonces, el equipo con un punta, con un 10, 2 winners y 2 volantes mixtos, para mí se vio bien en esos 10 minutos. Y por ahí ha sido, tendríamos que irnos al Panamá El Salvador en el Cuscatlán, que juegan Huitrago y Muñoz, Sí. para recordar un equipo de Bolivia que haya jugado así. Para hacerlo más fácil es un 4-2-3-1. Sí, 4-2-3-1. Con un enganche y uno solo en punta. Vamos a hacer la pausa, es verdad, le complica un poco a Buitrago ser un segundo punta, un delantero detrás de otro, pero hay que pensar, es Pero un jugador Puebla es que la ya... media cancha, Puebla es la media cancha, que era lo que necesitaba. Buitrago contra puede estar en Chile. los 30 años, ¿no? 31. No, es 86. Así que 30. tiene 30 Claro, años. 30 años. 30. Acaba de cumplir 30 años. Sí. Bueno, vamos a hacer la pausa y continuamos con más este análisis. Recuerden sus comentarios a la cuenta Twitter @elmarcadortv con la etiqueta, el numeral, el hashtag #elmarcadorcl para seguir debatiendo en redes sociales sobre el desempeño de nuestra selección en esta Copa América Centenario 2016. Vamos a la pausa. Pronto regresamos con más de El Marcador, gracias a... Si lo saboreas de verdad, siempre te sabrá a gloria.